RTP. Vamos a darle la bienvenida cuando son las 11:10 de la mañana a Mauricio Riofrío Cuadrado. Él es consultor político, ya está con nosotros. Mauricio, buenos días. Aparte es abogado y comunicador social, pueden seguirlo en Instagram y también en X. Conversemos un poco, Mauricio, buenos días, sobre el análisis de su columna publicada, El discurso de Noboa, del desencanto a la esperanza. En la forma yo pude observar que se ve un presidente mucho más enérgico, mucho más conectado a su discurso, al público y a los conectados también, valga la redundancia, que estábamos en línea mirándolo en tiempo real. Cuéntenos un poco cuál es su percepción sobre ese discurso. ¿Es realmente una esperanza que puede tener resultados en la práctica o lo podemos ver solamente en un mejor orador ahora al presidente Daniel Noboa? Buenos días, Doménica. Buenos días a quienes nos miran y nos escuchan. Ok, perdimos la comunicación. Se nos quedó congelado. Para quienes nos están siguiendo a través de la 96.5 y la 98.7, estábamos haciendo una comunicación Ahí por volvió. Zoom. Perdimos con usted el contacto. Lo retomamos, abogado. Ya lo tenemos. Muchas gracias. Ahí está. Saludaba entonces y les decía que sí. Saludaba y les decía que a mí me pareció que el discurso ha sido cercano, lo que no ha sido es un informe de gestión, no es un informe de rendición de cuentas, y por lo tanto el discurso de posesión tenía que ser eso, una declaración de intenciones. El presidente obviamente, y es evidente que ha mejorado en su oratoria. Un año en el poder no es una cosa fácil y hace madurar a todo el mundo, a quien sea. Así que creo que ha sido una amalgama de esto de pragmatismo y emoción. Yo creo que tampoco el país debe apoyar a ultranza todo lo dicho. Yo creo que más bien hay que tener prudencia y cautela para apoyar, pero sin embargo me parece que es indispensable entender que la democracia es un proceso, no es un evento. Y visto desde esa forma, tal como decía el poeta Jorge Dávila Andrade, me acuerdo, decía, el país es un árbol que se nutre de la semilla, un poco del presidente a decir, bueno, vamos a trabajar todos en conjunto, en unidad. Mauricio, estamos teniendo problemas con la conexión. De repente, si no lo hacemos por Zoom, podría ser por una llamada, sí, hasta que... Ayúdenos, por favor. En cabina nos van a ayudar mientras nosotros comentamos algunas... Que quite la cámara. Si de repente no lo hacemos con video solamente, escuchamos su voz y apaga la cámara, quizás podemos tener una mejor comunicación. ¿Puede ser, Mauricio? Talán. ¿Ya? Ahí fue. ¿Ahí está bien? Ahí Sí, está mejor. Ya. Perfecto. Entonces, les decía que el poeta Jorge Carrera Andrade decía, el país es un árbol que se nutre de la savia de sus hijos. Y eso quiere decir que el trabajo no es solo de una persona, no es solo del presidente, no es solo del gabinete, sino de toda la sociedad ecuatoriana, del colectivo. De otra forma no podemos salir del hoyo. Mauricio, usted como titula muy bien del desencanto a la esperanza, para identificar un poco los tiempos, ¿cuándo fue el desencanto? ¿En qué momento? ¿Y qué del discurso le genera a usted esperanza? Ya, una de la situación grave por la que atraviesa el país, sin duda, genera desencanto. Las actitudes de los políticos tradicionales también generan desencanto. La corrupción rampante que ha habido tanto en las empresas públicas como en las privadas, porque recordemos que donde hay un corrupto hay un... Creo que estamos teniendo demasiados problemas. Lo lamento. Ayúdenos en cabina, por favor, para cortar, porque así no podemos apreciar las declaraciones, los comentarios de Mauricio. Si podemos, sí, hacerlo vía telefónica en buena hora, sería ideal. Que nos confirmen en cabina si es que se va a poder hacer. Mientras tanto, amigos, 11:15 de la mañana, vamos a retomar el tema un poco del discurso, Maffer. ¿Cómo lo sintió usted en lo personal? Un Noboa mucho más
maduro, cabe el término, o más empático con la gente, que la gente está acostumbrada a discursos más largos para empezar. Ya rompió lo de los 3 minutos, fue un poco más extenso. 8, no sé así. Sí, y también ágil, un tono muy alto, muy elevado. Buen cierre. Puedo decir. A ver, déjame primero un poco retomar. A ver, vamos. Respetando a cada uno, a cada persona que ha tenido su criterio, desde el minuto 8, luego al minuto 17 y luego a los minutos 22 que logran en esta tercera intervención, creo que hay que tener coherencia en el análisis, porque yo siento que se está aplaudiendo o que se aplaude con el mismo vigor este discurso, que es largamente superior con el que se aplaudió el de 8 minutos. Y en ese 8 minutos se trataba de encontrar cualquier tipo de justificación. Es que la comunicación es más corta, es que la nueva comunicación no amerita tanto, es que los jóvenes, sí. Es que es una nueva forma de comunicar, es que es el presidente. Pero ha demostrado con el pasar del tiempo que no eran esas, para mí, esta es mi lectura, las razones del por qué se hacía un discurso mucho más corto. Tanto así que hoy hace un discurso que podría ser 3 veces más del primero. Sí, no, porque tal vez su esencia, su forma de dar un discurso a la nación era esa, un hombre de pocas palabras, un hombre mucho más pragmático, un hombre que no expresa ni con su lenguaje corporal, y darse cuenta que tal vez la ciudadanía quería más y ha evolucionado a un discurso que sea un poco más de fuerza y un poco que llegue con más emoción al público. Yo no analizo lo que el presidente haya creído, sino que los analistas de ese momento decían que era el top, que era el máximo, que es la nueva, que entiende la comunicación, que está en la 30 Bueno, es que era algo segundos, también totalmente distinto. A mí me parecía disruptivo. que era un momento de justificar los vacíos que quedaron en ese primer discurso. Pero bueno, vamos al último, un muy buen cierre emotivo, alto, quizás dejar un poco más de espacios para que la gente se extendiera en ese aplauso, retomarlo. Hablaba mucho sobre montado en los aplausos. Sí, entonces hay que un poco dejarlo respirar. Pero lo que yo decía el día lunes, luego de escuchar este discurso, es que tratándose de un evento como ese, considerando que no se puede hablar de todo, porque es imposible, sería eterno, aburrido. Sí, sobre lo que se menciona necesitaba para mí una profundización. Si es que nos vamos a ir por la línea de la inversión pública, pues ¿de dónde? Solamente explíquenos eso, cuál va a ser la prioridad. En materia de seguridad no se habló del plan Fénix ni de ningún otro plan. Por eso decía nuestro entrevistado que justamente ya me están indicando, Gerardo, en cabina, que vamos a poder retomar la entrevista. Decía justamente eso, que no era una rendición de cuentas, que no era una evaluación de su gestión, sino más bien algo muy corto, algo dentro de lo más largo que fue para los discursos anteriores que había tenido el presidente Noboa, pero que no pudo dar mayor explicación de lo que iba a hacer. Por eso retomamos con nuestro invitado, que ya está en la línea. Abogado, cuéntenos. Sí. A ver, continúe. Sí. Retomemos un poco el tema de la entrevista, la columna que usted tiene que ha escrito, que ha publicado, el desencanto a la esperanza, el discurso de Daniel Noboa. María Fernanda le había hecho una consulta, en qué momento era el desencanto y en qué momento se convierte esto en esperanza. Claro, yo les explicaba y manifestaba que el desencanto era evidente, es evidente, porque el tema de inseguridad, el tema de la falta de servicios públicos, el tema de una red de vial destrozada, genera desencanto. También genera desencanto la corrupción rampante que ha habido a lo largo de la historia ecuatoriana. Entonces, el pueblo ecuatoriano, lo que yo interpreto es que hay un desencanto. La esperanza siempre va a ser buena, y la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo que no nos han podido robar. Y entonces, en esa línea de pensamiento, lo que yo creo es que es necesario que se vayan aclarando algunas cosas. En el discurso, como les decía, si no era un informe de urgencia, no era una rendición de cuentas, creo que se han dado algunos parámetros para poder analizar lo que podrían ser los próximos 4 años. ¿A qué me refiero? Cuando se dice sobre la inversión pública, cosa que nunca había hecho referencia el presidente Noboa, él ha hablado ahora de inversión pública. Me parece que un año de experiencia en el poder le ha hecho primero madurar y luego
darse cuenta exactamente de la importancia que tiene el Estado, el sector público en el desarrollo del país. Pero a renglón seguido habla de las alianzas público-privadas. Y me parece que también es importante que toda la ciudadanía sepa que las alianzas público-privadas, a mi juicio, son la herramienta para poder salir del hoyo en el que estamos los ecuatorianos. La ruta para el progreso se llama alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque ha sido una herramienta que ha sido utilizada, por ejemplo, en Irlanda, luego de una guerra fratricida en los años 70, se decidieron por las alianzas público-privadas y Irlanda ahora es una de las potencias Mauricio, en Europa con una economía boyante. Sí, Igual pasó con Uruguay y con Chile y con el Perú. Sí, sin lugar a dudas es una salida, pero no es una figura nueva en el Ecuador. Las alianzas públicas privadas las tienen en los gobiernos seccionales. Este mismo gobierno propuso una reforma en cuanto a esa ley dentro de un año y algo más de gestión. Sí, sin duda. El problema está en que las alianzas público-privadas no han sido debidamente digeridas por la sociedad ecuatoriana. ¿A qué me refiero? A que han sido confundidas con buena o mala fe, han sido confundidas con privatización. Y nada más lejos de la privatización que las alianzas público-privadas. ¿Por qué le digo esto? Porque la propiedad de los bienes del Estado no se transfiere al privado. Lo que se transfiere son los riesgos a cambio de una inversión de capital. Y luego, claro, obviamente, a un usufructo razonable en un plazo establecido. Entonces, ¿qué es lo justo y que debería ser así? La falta de transparencia es lo que ha hecho que este mecanismo de alianzas público-privadas no haya sido efectivo cuál es su naturaleza. Okay. Mauricio, dentro del discurso, que es lo que estamos analizando, ¿cómo cree que el presidente incluye a la comunidad, a la sociedad, a los ecuatorianos en este objetivo que él marca clarísimo, ¿no? Delineando cuáles son realmente los enemigos, que ni siquiera es una parte de la oposición política, sino que ya lo encasilla en problemas netamente de bandas criminales? Hay que recordar que el Ecuador está en guerra, ¿no? Y hay que partir de que estamos en guerra, una guerra contra los grupos delincuenciales, también estamos en una guerra contra la pobreza. Entonces, si partimos de ahí, el presidente tiene razón, el verdadero enemigo del Ecuador es la pobreza, la inseguridad, la falta de servicios básicos. Y frente a eso, lo que ameritaba, a mi juicio, es hacer una declaración de intenciones que debe ser recibida con absoluta cautela, con absoluta prudencia, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el adagio popular, y nosotros, tanto quienes hacemos opinión pública como quienes dirigen los medios y la ciudadanía en general, debería recibirlo con cierto nivel de esperanza, con cierto nivel de prudencia, y además con esa convicción de que la agenda del país tiene que ser el objetivo único para todos. No pueden haber agendas propias ni objetivos específicos para beneficiar a tal o cual sector. Aquí el beneficiado tiene que ser la colectividad. Esa es la idea, y además esa es la interpretación que he hecho en cuanto a la visión pragmática de este discurso del presidente. Esperemos que sea así, esperemos solo el tiempo nos va a dar o nos va a quitar la razón, pero en cualquier caso, pase lo que pase, los ciudadanos lo que tenemos que es estar atentos y decir las cosas como son. Por ejemplo, ayer se hablaba en todo lado, en redes sociales, sobre el nombramiento de la señora Holguín en la gerencia de las empresas públicas de comunicación. Sí. Hubo una avalancha de críticas y el presidente ha dado marcha atrás. No va a ser nombrada la señora Holguín. ¿Está seguro, Mauricio? ¿Perdón? ¿Está seguro? Sí, seguro. Lo que ocurre, y me aprovecho nada más para confirmarlo, porque también he visto lo mismo, que sería la señora Irene Vélez, secretaria de Comunicación delegada de los medios públicos. Pero ese nombramiento o esa delegación de la señora Irene Vélez fue hecha el 5 de mayo. Por eso le pregunto si está seguro. Sí, porque aquí hay que diferenciar la Secretaría de Comunicación con la gerencia de la empresa de medios públicos, en donde está el telégrafo, en donde está
la televisión, Sí, yo la sé. televisión Yo sé. TV y Pero es que entonces, el 5 de mayo la delega a la señora Irene Vélez, secretaria de Comunicación, ante los medios públicos. Por eso le pregunto si está seguro de ese cambio. en su calidad de secretaria de Comunicación. Ujú. Pero a lo que iba y a lo que realmente es importante es que el presidente ha dado muestras de que escucha a la gente y a la opinión pública, porque hubo una avalancha de críticas a que una persona de la tendencia política de la señora Marcela Holguín se haga cargo en un puesto sensible de la comunicación del gobierno y del Estado ecuatoriano en realidad. Mauricio, y para darle otra lectura, quizás inversa, usted por una parte dice el presidente reacciona frente a la crítica, pero ¿no le preocupa que esa haya sido la primera opción del presidente? Es preocupante como efectivamente es así. Okay. Yo no sé y no tengo los datos necesarios para poder saber cuáles fueron los argumentos para que sea esa la primera opción. Sin embargo, estamos hablando de una persona y de seres humanos que están supeditados a equivocaciones. Lo bueno, y yo creo que aquí es que se ha hecho conciencia de que gobernar también es corregir y rectificar es de gente que quiere hacer las cosas con buena fe. Okay. Mauricio, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, desearle que tenga un buen día, por supuesto. Encantado, muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias, Mauricio. La valoramos. RTP